Debemos diferenciar qué principio vital, que son los seres orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos son los que tienen en sí mismos un origen de actividad íntima que les da la vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Están provistos de órganos especiales para la realización de los diferentes actos de la vida apropiados a las necesidades de su conservación o de su etapa evolutiva. Comprenden a los hombres, los animales y las plantas. ¿Ok? Debemos entender que orgánicos están los hombres, animales y plantas. Esas son las tres cosas que debemos tener claro comenzando la clase de hoy. Los inorgánicos son aquellos que no tienen vitalidad ni movimientos propios y son formados por solo la agregación de la materia, y aquellos que se rigen por las leyes materiales, ¿no? Tales son los minerales, el agua, el aire y todo tipo de gases, etc. La pregunta 61 del libro de los espíritus nos pregunta Kardec, ¿existe diferencia entre la materia y los cuerpos orgánicos y los inorgánicos? Los espíritus superiores responden que siempre es la misma materia, pero que los cuerpos orgánicos está animalizada. Luego vamos a ver qué significa animalizada. Animalizada no es que sea un animal. Vamos a entender luego eso por qué. ¿Cuál es la causa de la animalización de la materia? Es la unión con el principio vital. El conjunto de los órganos constituye una especie de mecanismo que recibe su impulso de la actividad íntima o principio vital que en ellos existe. Esto me quiere decir que la unión del principio vital, es una modificación del fluido cósmico universal, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es lo que da vida a la materia. La materia no puede vivir sin el principio vital, y el principio vital sin la materia no es vida. ¿Okay? O sea, se necesitan los dos recíprocamente. Pregunta Kardec, ¿qué ocurre con la materia y el principio vital de los seres orgánicos que mueren? Los seres orgánicos, recordamos que eran hombres, animales y plantas. Marcis, qué pena, pero Jonathan dice que no puede ver tus diapositivas. Entonces, ¿hay alguien más que no puede ver las diapositivas? Qué pena, perdón. Bueno, voy a volver a salir y voy a volver a compartir. Eso pasó la última vez. Dale. Ok, ¿dónde está Sky aquí? Un segundo. Stop sharing. Y voy a compartir nuevamente. Start sharing. ¿Ya sí se puede ver? Así se ve. Muchísimas gracias. Listo, gracias. Ok, entonces quedamos en que, recordando que los orgánicos estaban los hombres, animales y plantas. ¿Okay? Entonces pregunta Kardec que qué pasa cuando los seres orgánicos mueren. La respuesta de los espíritus es la materia inerte se descompone. ¿Por qué? Porque la materia sin el fluido vital no puede vivir. Y el fluido vital sin materia no produce vida. Por eso ambos se necesitan. De esta forma, otros nuevos cuerpos orgánicos, el principio vital vuelve a la masa. El panteísmo dice vuelve al todo. En espiritismo decimos vuelve al fluido cósmico universal. Diferentes nombres, la misma cosa, así nos vamos dando cuenta de eso. Muerto el ser orgánico por la extenuación de los órganos, los elementos que la forman entran en nuevas constituciones que forman nuevos seres. Estos toman del origen universal el principio de la vida y de la actividad la absorben y la asimilan para nuevamente restituirlo a esa fuente cuando dejen de existir. Esto quiere decir
que cuando el cuerpo orgánico muere, ¿siguen sin poder ver? Bueno, no sé qué pasa. ¿Sí pueden ver? Yo sí Ya puedo sí lo ver. veo, pero los Sí, todo el compañeros tiempo dicen que he no. visto la presentación, pero como que hay otras personas que no. Pues no sé. No sé si, yo creo que el Mira, problema no es Alto. de la proyección, sino de los Skype que utiliza cada quien. Puede ser. Sí, ¿Y puede ahora? ser. Bueno, entonces sigamos. Entonces, ok, aquí vamos a tratar de comprender estas tres preguntas en este resumen que hice aquí de principio vital. Principio vital es la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos. Materia se divide en dos, en materia inorgánica y materia orgánica. La inorgánica ya vimos que eran aquellas que se vienen por atracción, los minerales, las rocas, gases, etc. Los mismos, bueno, si el que no lo pueda ver, yo lo voy a compartir, o si no sé si Esteban, si lo podrías compartir por el chat y así nos van siguiendo también por el WhatsApp, podría ser una forma. Ah, Entonces, los Sí. inorgánicos, sí, los inorgánicos, en el ejemplo de los inorgánicos también tenemos las moléculas, átomos, sustancias compuestas, cuerpos, etc. En la materia inorgánica se diferencia porque es inerte, es bruta y se da por agregación de la materia. Esta responde a las leyes de atracción, a todas las leyes materiales, a la gravedad, etc. La orgánica tiene una conservación propia, tiene actividad por sí misma, tiene movimiento. El movimiento de la materia ya consta con el principio vital. Es decir, ya es materia animalizada. La materia animalizada es aquella que ya posee el principio vital, el fluido vital, que no posee la inorgánica, pero eso no quiere decir que no tenga vida. ¿Sí me explico? Es otro tipo de materia. Materia al fin, pero una animalizada, o sea, que tiene movimiento propio, que consta con vida, y la otra con vida en movimiento, activa. Y la otra es inorgánica, pero tiene su función. Y ya vamos a ver por qué tiene esa función y qué esto tiene que ver con nosotros. Porque yo estoy viendo esto, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con la reencarnación? Ya vamos a ver el por qué. Seres inanimados, desde el principio vital, las clases de seres orgánicos. Los seres orgánicos están las plantas, como dijimos anteriormente, que son seres inanimados que forman únicamente de materia, sin vitalidad ni inteligencia, tales como son los cuerpos brutos. Seres animados, pero que no piensan, están formados de materia y dotados de vitalidad, pero faltos de inteligencia. Aquí ya contienen el ser es una materia animalizada, pero todavía no tienen inteligencia. Seres animados que piensan, formados de materia, dotados de vitalidad y que tienen además un principio inteligente que le es la facultad de pensar. ¿En cuáles ustedes piensan de esos tres estamos nosotros? ¿En los inanimados, en los animados que no piensan o en los animados que sí piensan, que tienen facultades de pensar? Obviamente estamos en la 3, ¿no? Ya pasamos, ya estamos en este nivel. ¿Right? Saracarde sigue preguntando, ¿cuál es la causa de la muerte de los seres orgánicos? La extenuación de los órganos. Esto quiere decir, el cuerpo físico, en el estado evolutivo en que nosotros nos encontramos ahora, humanizado, de un cuerpo humano, tenemos un cuerpo con órganos vitales. Al momento en que nuestros órganos fallan, por eso se da la muerte natural, ¿no? La muerte natural nada más es que el fallo de los órganos. Entonces, el cuerpo muere,
los órganos ya no tienen, ya están agotados, igual como que se gasta cualquier otra cosa, se gasta el carro, la carrocería, llega un tiempo, ¿no? De que ya, pues, ya no funciona. Pero eso no quiere decir de que se gaste fluido vital. Cada persona tiene una carga de energía vital con la que llega a esta encarnación. Por eso dice, la cantidad de fluido vital se agota y puede llegar a ser insuficiente para el mantenimiento. Si no se renueva por la absorción y asimilación de las sustancias que lo contienen. Me está queriendo decir esto, que hay fluido vital en la Tierra que yo puedo adquirir, que yo puedo absorber y asimilar. El fluido vital se transmite de un individuo a otro. Cosas tan importantes de lo que está diciendo este párrafo. El que tiene más puede dar al que tiene menos. Y en ciertos casos, restituir la vida que está próxima a concluir. Ahora vamos a entender esto. Extenuación de los órganos. El cuerpo muere por extenuación de los órganos o porque no hay o porque hay una falla de un órgano. Por ejemplo, en un accidente, el accidente tuvo un problema, un golpe en el cerebro y ya no se puede dar la vida orgánica. ¿Por qué? Porque ya está el órgano que necesita el fluido vital. Recordemos que el fluido vital necesita de órganos específicos para poder animar la materia. Entonces, si los órganos no están todos en armonía, entonces no hay como el fluido vital pueda seguir trabajando, ¿no? No pueda seguir cargando. Eso es como el carro. Ajá, yo lleno el carro de gasolina, pero si la batería no funciona, si los frenos, si un cable se dañó o si el motor se dañó, se quemó, entonces, aunque el carro esté lleno de gasolina, el carro no va a andar. Esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que el fluido vital, al no poder tener un recipiente funcional para él poder estar ahí, entonces vuelve al todo, que es la cesión de los órganos. Se renueva por la absorción y asimilación. Nuestro cuerpo lo alimentamos todos los días, entonces lo absorbemos como el fluido vital. El fluido vital, al ser una modificación del fluido cósmico universal, que es el todo, el cosmos, entonces está en todas partes, en las plantas, en los animales, en las frutas, en los vegetales, en el agua. Entonces todo eso nosotros lo absorbemos comiendo. Al momento que nosotros nos alimentamos, en la alimentación nosotros estamos absorbiendo fluido vital, ¿no? En una alimentación balanceada, eso está claro, una alimentación adecuada, mejor dicho es la palabra. ¿Cómo se transmite de un individuo a otro? Cuando yo abrazo a una persona, estoy transmitiendo mi energía vital. Yo decido que, claro, ahí está una cuestión. ¿Qué tipo de energía nos alimentamos? Es otra cosa. Es lo que estamos diciendo. Cuando tenemos una alimentación adecuada, ¿de qué me estoy alimentando? ¿De chatarra o me estoy alimentando con alimentos saludables y que están dando energía, reabasteciendo, mejor dicho, mi fluido vital? Esa es la importancia de la alimentación adecuada. Entonces, igual pasa con la transmisión de fluido. Cuando se transmite de un fluido a otro, lo hacemos creo que casi siempre. Para aquellas personas que no saben, se transmite abrazando a una persona, siendo jovial con otra persona, dando amor, dando cariño, dando todo lo que nosotros tenemos, pero ¿qué damos? Cuando nosotros tenemos intimidad con nuestras parejas, cuando tenemos sexo con otras personas, también estamos intercambiando fluido vital. ¿De qué fluido me estoy alimentando? Esa es otra cosa. Nosotros decidimos qué tipo de alimentación estamos teniendo. Nos alimentamos de un fluido vital que es bueno para nosotros, o lo que estamos haciendo es teniendo una fuga de energía de fluido vital. Podemos tener una fuga de energía de fluido vital porque, como todo, si yo en vez de ponerle al carro gasolina le pongo agua o le pongo diésel, entonces el carro se me va a estropear, ¿no?
Y esto no solamente es para el carro físico, en este caso el cuerpo, sino para nuestro cuerpo perispiritual o nuestro perispíritu. Tiene que dar más o menos en ciertos casos restituir la vida. Cuando nosotros damos un pase, nosotros hablamos de paz. Bueno, ahora mismo el agua fluidificada que estamos hablando, ¿no? Entonces nosotros ahora pedimos fluidos a los espíritus superiores que nos coloquen fluidos en esa base de agua, que nos ayuden a equilibrar nuestro campo de fuerza, nuestros puntos de fuerza, mejor conocidos también como chakras, ¿no? Para que revitalicen ese nuestro fluido vital, para nosotros estar siempre en una buena salud física y emocional, a la vez espiritual. Pero eso también todo depende de nosotros. Nosotros dependemos de la vibración que nosotros estemos emitiendo en el momento de fluidificar el agua, ¿no? Porque todo es fluido. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, de cura, ustedes conocen a las curanderas, ¿no? Entonces la gente dice, no, pero es que los curanderos no, eso es cosa de la gente de antes. No, no es cosa de la gente de antes. Hay personas que tienen este magnetismo, que son medios de cura, se le llama medios de cura. Entonces, con su propio fluido vital, ellos están donando su propio fluido vital, que está siendo potencializado por una entidad superior, eso está claro, para restablecer la salud en otra persona. Por eso dicen, no, porque la llevaron a una vencedera, dicen en Brasil, no sé, un curandero, ¿no? Y le hizo una limpia y se puso bien. O sea, no, los cristales que pasamos por las personas que usan los cristales, porque son minerales que también son generadores de energía, que contienen energía, fluido vital. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos alimentan. Todas estas cosas nos restituye la vitalidad. El fluido vital es nada más que la vitalidad que hay en el cuerpo. Bueno. Kardec pregunta, ¿podría entonces compararse la muerte con el movimiento de una máquina descompuesta cuando se nos daña el televisor, por ejemplo, la computadora? Sí, porque la máquina está mal montada, o sea, está dañada. Se rompe el resorte, sí. El cuerpo está mal, pero la vida le abandona. Eso quiere decir, si a nosotros se nos daña un televisor, no quiere decir que no haya señal televisiva. Señal sigue habiendo, lo que el aparato está dañado. Entonces, ya no puedo recibir la señal televisiva porque mi televisor está dañado. Entonces, necesito un nuevo. Ahí viene la reencarnación. Necesito un nuevo cuerpo porque ese aparato ya no es útil. Entonces, los conceptos de muerte en los seres orgánicos, yo puse aquí PV para diferenciar lo que es principio vital, diferenciarlo de lo que es fluido vital, que son dos cosas muy parecidas, pero son diferentes. El principio vital repercute en la materia y la materia repercute en el principio vital. Los dos se repercuten unos a otros. Ahora, el principio vital es el agente vital, o sea, el que da vida. Y el fluido vital es lo que está en nuestro cuerpo, en la materia. En este caso, nuestro cuerpo físico, pero también está en las plantas, en los animales, en los peces, etc. El fluido vital, decía Kardec, que es el metabolismo corporal. Él lo definió así. El metabolismo corporal, ¿qué es? Es la fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida, mientras esa fuerza dure. ¿Y qué es la muerte? La muerte es el agotamiento de los órganos. Muere solamente la materia. El principio vital regresa al todo, que es el fluido cósmico universal, el cosmos, el universo, como lo quieran llamar. Nosotros lo llamamos fluido cósmico universal. Por eso de ahí viene la frase del polvo naciste y al polvo volverás. ¿Por qué? Porque una vez muerta la materia, cuerpo, el agotamiento, por agotamiento de los órganos, entonces el fluido cósmico universal recibe el principio vital que cuando estoy encarnada es
fluido vital, o sea, la vida, y regresa al todo. Por eso, del polvo naciste y al polvo volverás. Hay preguntas hasta el momento. No sé si me están comprendiendo, voy muy rápido. Vamos bien. Bueno, ok. Entonces, los seres inorgánicos, seres orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos están con las leyes, afinidades moleculares, de atracción, combinaciones de elementos, pero no poseen vitalidad propia, no tienen movimiento propio. Sin inteligencia, funcionan por agregación de la materia. En esto tenemos a los minerales. Seres orgánicos. Los seres orgánicos son principio vital, ya contienen, perdón, el principio vital. Aquí vemos la diferencia. Los seres inorgánicos no contienen el principio vital. Órganos específicos el principio vital necesita de órganos específicos para crear lo que es el fluido vital. Estábamos hablando. En esto podemos ver a las moléculas, células, que tienen vitalidad propia, cuentan con movimiento propio, con principios inteligentes, combinaciones moleculares, con espíritus encarnados y en la conciencia de su identidad. O sea, cuando ya llegamos a ser espíritus, con E alta. La diferencia, ahora vamos a ver esa diferencia. Espíritu con E pequeña es para referirse al principio inteligente, pero que todavía no ha llegado a tener conciencia de su identidad. O sea, todavía no ha llegado al reino hominal. Entonces aquí tenemos el ejemplo de seres orgánicos que son vegetal, animal y orgánico. Y hominal. Principio vital, ya vamos terminando con lo que es principio vital y vamos a pasar a la parte de la inteligencia e instinto. Para reforzar, es la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos, es la fuente de vitalidad de los cuerpos orgánicos, es la metabolización del fluido cósmico universal, se modifica según las especies, porque el principio vital es uno solo, pero se modifica de especie a especie. El fluido vital que existe en una planta no es el mismo que existe en un animal y no es el mismo el que existe en el hombre. Por eso varía o se modifica según su especie. Necesita órganos especiales para modificar el fluido universal del cual es producto. Lo que estaba hablando anteriormente. Necesita si el fluido vital es en un animal, pues necesita órganos en ese animal para actuar como va a actuar esa especie en ese estado evolutivo. La actividad del principio vital consiste en que en el vegetal, moléculas específicas para dar vida al vegetal. En los animales necesita de órganos, de sistemas y de aparatos que van a formar el cuerpo animal. Y en el hombre necesita del sistema nervioso en general, los plexos nerviosos y los centros de fuerza, mejor también conocidos como chakras. El principio vital necesita de la materia para desarrollarse. Se inicia en el centro de fuerza. Esto es importante. Se inicia en el centro de fuerza con 2 semanas y media de gestación tras la división celular por el chakra básico y solar. Yo no estoy muy familiarizada con los chakras, con la palabra chakra. En espiritismo lo llamamos centro de fuerza y el centro de fuerza base o genésico es el que trabaja en el sexo, ¿no? En los órganos genitales, toda lo que es esa parte, ¿no? El sistema reproductor, etc. Y el plexo solar, que nosotros llamamos, es el estómago, está acá por el esternón, un poquito más arriba. Y entonces dice que tras la división a las 2 semanas y media, por estos dos, por el básico y por el plexo solar, se une, el principio vital se une al útero
Y la vida orgánica comienza a ser dirigida por el perispíritu. Esto quiere decir que el perispíritu comienza a imantarse a la vida orgánica a las 2 semanas y media. No quiere decir que no hay vida anteriormente a eso, ya hay vida, pero está en la primera fase, en la fase inorgánica, que es lo que es agregación de moléculas, aproximación con una con la otra, y a las 2 semanas y media, cuando comienza la célula, la división de la célula, pasa a ser pluricelular y ahí se atrae el principio vital. Entonces ya comienza a imantarse el perispíritu del encarnante, ¿ok? Porque ya para ese cuerpo. El principio vital seguimos diciendo que es la fuerza motriz de todos los cuerpos orgánicos. La fuerza motriz es un agente como el agua, el vapor, la electricidad, que es usada para transmitir el movimiento. El principio vital es el agente vital que impulsa los órganos. Los órganos mantienen y desarrollan el agente vital. O sea, sin órganos, este agente vital aquí, el principio vital, no es capaz de dar vida. Y los órganos, en el principio vital, no puede tener vida. Entonces yo puse esto acá. El carbono, hidrógeno, nitrógeno son elementos volátiles gaseosos, ¿no? Que conforman una sustancia inorgánica, o sea, es materia inerte. Pero estos mismos elementos, agregándole el principio vital, crea una célula de materia orgánica. Quiere decir que comienza la vida. Sin este principio vital, esto es inerte. ¿Okay? Es lo mismo que es lo que pasa con nuestro cuerpo. Cuando ya no tenemos este principio vital en nuestro cuerpo, ya lo que queda es la materia inerte, el envoltorio, el cuerpo físico, solamente eso. Pero no quiere decir que nosotros dejamos de existir. Nosotros seguimos viviendo, pero en otro plano. Elementos esenciales para el funcionamiento de los órganos se destruye o altera profundamente. El principio vital no puede transmitir el movimiento para la vida y muere por deficiencia de los órganos, pero no del principio vital. El principio vital continúa ¿dónde? En el cosmos. ¿Y dónde voy a estar yo después de que esta materia inerte ya la deseche? Voy a estar con mi cuerpo periespiritual. Y el cuerpo periespiritual contiene 7 cuerpos, que eso ya es otra clase, pero ya vamos adelantando eso. La pregunta 71, ahora vamos a hacer la migración para lo que es el principio inteligente. Pregunta Kardec, ¿la inteligencia es un atributo del principio vital? Los espíritus responden que no, puesto que las plantas viven y no piensan. Siendo puramente orgánicas, su vida, la inteligencia y la materia son independientes, pues en un cuerpo puede vivir sin inteligencia. Pero esta solo se puede manifestar por medio de los órganos materiales y es preciso la unión con el espíritu para dar inteligencia a la materia animalizada. Esto quiere decir, las plantas se mueven, pero no piensan. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferente a nosotros de los animales? El raciocinio. No es que los animales no tengan inteligencia. Hay un tipo de inteligencia, dice el libro de los espíritus, en los animales, pero es limitada. Una cosa que tenemos que comprender desde ya, antes de seguir avanzando. La inteligencia es, ¿cuál es la palabra? Es equivalente al grado de evolución de cada especie. Es relativa. La inteligencia es relativa. Un animal tiene cierta inteligencia, pero no tiene un raciocinio. No puede pensar, porque recordemos que ¿qué es inteligencia? Inteligencia es la facultad de aprender, de comprender, de percibir,
O sea, todo lo que es las facultades intelectuales, memoria, imaginación, crear juicios, crear opiniones. Los animales no pueden hacer eso. Entonces, esa es la diferencia de nosotros y de los animales. Entonces, por eso dice aquí que no, porque las plantas viven, no necesitan, no, el principio vital no te da inteligencia, son dos cosas completamente distintas. Perdón, son distintas, pero las dos van juntas. Vamos a ver eso un poquito adelante. Puede fijarse un límite. Todo el mundo quiere saber dónde comienza el instinto y dónde termina, dónde termina el instinto y dónde comienza la inteligencia. Todo el mundo quiere saber eso, porque esa fue una de las primeras preguntas que yo hice cuando empecé a estudiar. Es decir, precisar dónde concluye uno y dónde empieza otro. No, dicen los espíritus, no. ¿Por qué? Porque se confunden a menudo, pero se pueden distinguir muy bien los actos de que pertenecen al instinto y los que pertenecen a la inteligencia. Es lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. Donde no es posible, ¿por qué? Porque los dos se confunden, dice. Y predomina según lo que estemos mirando. Por ejemplo, si yo estoy sobre amenaza, bajo amenaza, yo me voy a defender por instinto. Eso se llama instinto de conservación. Yo no me voy a, si yo veo que un carro viene por la calle, instintivamente yo voy a buscar como que ese carro no me dé un golpe, no me mate. Eso es el instinto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo distingo yo la inteligencia? Si yo quiero hacer una venganza, yo estoy planeando hacerle, la venganza es un plato que se come frío. Yo le voy a hacer esto, voy a esperar aquello, voy a planear todo exactamente. Entonces ya ahí estoy utilizando mi inteligencia, porque recordemos que inteligencia, una de las facultades de las intelectuales es imaginar, raciocinar, crear juicios, crear este tipo de ideas en mi cabeza, que el animal no tiene. El animal tiene una cierta inteligencia porque él tiene que planear cómo va a cazar a su presa, ¿no? Tiene una cierta inteligencia, pero lo hace más por instinto de conservación, porque si no mata, no come. Ya nosotros es diferente, nosotros no necesitamos matar a otro ser humano de nuestra propia especie para alimentarnos, ¿no? Entonces este es el acto que entonces por eso los espíritus nos dicen que se diferencian. Se confunden porque están como quien dice casi ahí juntos, pero se diferencia por este tipo de actitudes, por este tipo de situaciones que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Actitudes. El instinto es una inteligencia rudimentaria que difiere de la inteligencia propiamente dicha, en que sus manifestaciones son espontáneas. Casi siempre al paso de la inteligencia son resultados de una combinación de un acto deliberado, lo que hablamos anteriormente. La inteligencia es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos. ¿Por qué dice que es propia de ciertas clases de seres orgánicos? Porque si la planta y los animales son seres orgánicos, pero no poseen inteligencia, ¿ok? Porque todavía no hay una cierta inteligencia. Recordemos que inteligencia es relativa. Yo no puedo tener la inteligencia, por ejemplo, de un ser superior. Yo no puedo tenerla, y mi gata no puede tener la inteligencia que yo tengo. Entonces, es relativa a su adelantamiento evolutivo y hasta moral. ¿Por qué? Porque a medida en que yo me voy moralizando, pues voy cambiando mis juicios, voy cambiando mis percepciones, voy cambiando mi manera de actuar, ¿no? Entonces, por eso dice que el espíritu es el que intelectualiza a la materia. Yo me voy intelectualizando, mi espíritu va creciendo, pues yo voy intelectualizando mi manera de pensar, mi manera de sentir, mis emociones, etc. La conciencia de la existencia y de la individualidad, o sea, ya como espíritu con E mayúscula, ya tiene una individualidad, ya posee inteligencia, así como también los medios de establecer relaciones con el mundo exterior y de atender sus necesidades. El instinto varía en sus manifestaciones conforme a las especies.
y sus necesidades en los seres que tienen conciencia, aquí estamos nosotros, y percepciones de las cosas exteriores, se alía a la inteligencia, la voluntad y la libertad, o sea, nuestro libre albedrío. Kardec más adelante va a preguntar por qué, si el instinto es tan importante y es más fiable, porque entonces no utilizamos el instinto. Entonces ellos van a responder porque está viciado, ¿no? Está viciado con nuestro egoísmo, nuestras orgullo, etcétera. La inteligencia requiere de órganos específicos. El principio inteligente es un proceso desde la materia primitiva. ¿Quién es la materia primitiva? La materia primitiva es el fluido cósmico universal. Es lo único que nosotros tenemos acceso hasta ahora. Kardec comenzó con el átomo, pero los espíritus superiores dicen que el átomo es la agregación de átomos más primitivos aún. O sea, como nosotros todavía no podemos comprender en el estado evolutivo en que nos encontramos el principio de todo, como ya lo vimos anteriormente, y no porque los espíritus no pudieran dar esa información, es porque nosotros todavía no tenemos, como dijimos en una clase anterior, ese sentido que necesitamos para comprender. Entonces, pasando por el mineral, es un proceso desde la materia primitiva pasando por el mineral, animal, hasta el hominal en nuestro estado actual evolutivo. Entonces aquí podemos comprender que para nosotros llegar al estado evolutivo hominal de hombres que estamos aquí, ya pasamos por la fase mineral, vegetal y animal. Entonces, cuando yo leí esto, yo no sé cómo estarán ustedes, pero cuando yo estuve esta clase, quiere decir que ya yo pasé por el animal, ya yo fui un mineral. Y aquí, perdón, se me olvidó poner aquí el vegetal, pero bueno, me estoy aclarando aquí. Ya pasé por el mineral, por el vegetal, por el animal y luego es el hominal. Y después vamos a saltar a la angelitud. Por eso es que decimos que la naturaleza no da saltos cuánticos. Y con el perdón que nos merece y todo el respeto que nos merecen las demás religiones y doctrinas, podemos entender que el mundo no se hizo en 7 días y que Adán y Eva fueron los que poblaron el mundo, porque es que es un proceso, es un proceso. Ya tuvimos que pasar por todo esto para poder. Entonces ahora vamos a ver cómo se da esto en nuestro cuerpo, en nuestro día a día. El espíritu solo alcanza el periodo de humanidad después de haber sido elaborado e individualizado en los diferentes grados de los seres inferiores de la creación. ¿Quiénes son los seres inferiores de la creación? Mineral, vegetal y animal. Emanan del mismo principio inteligente el alma de los animales y del hombre. ¿Quién es el principio inteligente? Recordemos, vamos a irnos allá a la pregunta número 1 del libro. ¿Qué es Dios? ¿Verdad? Causa primera de todas las cosas, inteligencia suprema. O sea, esto, yo me emociono cuando hago esta parte porque somos todos de la misma esencia. El alma de los animales tienen alma. Los animales, ya nosotros pasamos por esa fase. Ese es el respeto que nosotros le debemos a nuestros hermanos inferiores. No, ellos nos dicen inferiores, pues, porque nosotros estamos en una escala evolutiva superior, pero recordemos que para los espíritus superiores no hay palabra peyorativa. Con la diferencia que ya el hombre pasó por esta elaboración que la coloca por encima de la existencia del animal. Elaboración esta hecha en una serie de existencias que precede el periodo de la humanidad. A esto lo llamamos la mónada celeste, que esto ya no es nuevo, esto lo trajeron los filósofos en algún tiempo de la vida, no sé si fue Giuliano, no sé, Luza me podría ayudar mejor con eso, que sabe más de filosofía que yo, pero ya hablaron los filósofos sobre lo que es la mónada celeste,
Y más adelante vamos a leer brevemente lo que es. Entonces, es exacto decir que disminuyen las facultades instintivas a medida que crecen las intelectuales. Ajá, entonces esto quiere decir, yo tengo 3 títulos universitarios, entonces ahora yo ya no tengo esos instintos porque yo soy muy inteligente, ¿no? Porque yo soy muy intelectualizada, tengo 3 carreras, hablo 4 idiomas, soy políglota, etc. No, porque el instinto siempre existe, pero el hombre lo descuida. También puede el instinto conducir al bien, que es lo que hablábamos anteriormente. El instinto me dice que yo me debo preservar mi vida. Nos guía casi siempre y a veces con más seguridad que la razón. Nunca se extravía. Hemos tenido aquel momento que decimos, me da mi instinto, si yo hubiera seguido mi instinto me decía que no hubiese ido, que no hubiera hablado con esta persona, que no hubiese hecho aquello. Ese es nuestro instinto, ¿no? Nos puede salvar. Pero ¿qué pasa? Viene mi inteligencia y me dice, no pasa nada. ¿Y qué pasa? Por no seguir mi instinto, como decimos nosotros, por no seguir mi feeling, pues a veces nos pasan este tipo de situaciones, ¿no? Porque entonces no es siempre la razón un guía infalible. Lo sería si no estuviese falseada por la mala educación, por el orgullo y por el egoísmo. El instinto no razona, pero la razón deja la elección al hombre y le da el libre albedrío. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de nuestros hermanos menores, los animales. Ellos todavía no tienen raciocinio. Ellos son un principio inteligente, un espíritu en evolución para ser un espíritu hominal, pero todavía no tienen raciocinio. Necesitan pasar por todo ese tipo de especies aún. Elementos básicos de la formación de los seres vivos siguen las leyes. Este es el instinto. El instinto es elemento básico de la formación de los seres vivos, siguen leyes específicas. Inteligencia no razonada es rudimentaria. En donde se encuentra seres inanimados es materia bruta, seres animados no pensantes, seres animados pensantes, nosotros, la inteligencia, facultad especial de ciertas clases orgánicas, ya dijimos el porqué, propio de los seres pensantes, estamos ahí, el hombre, la individualidad moral, la conciencia, el libre albedrío, la voluntad, la responsabilidad. La inteligencia es relativa al estado de la materia, inorgánica u orgánica, como dijimos anteriormente. El principio vital está en la fase inorgánica como como los minerales y el átomo. El principio inteligente es la fase inorgánica. En la fase inorgánica aprende la gravedad, la agregación, atracción. Se encuentra en nuestros automatismos. Nosotros respiramos automáticamente. ¿Y dónde nosotros aprendimos esto? En esta fase. En esta fase inorgánica, nosotros aprendimos todo lo que tiene ahora mismo automático el cuerpo, los automatismos en nuestras células, etcétera. Entonces, por eso es que tuvimos que pasar por la serie mineral. Ahora pasamos a la serie animal, a la serie, vegetal. Animalizada comienza en la fase orgánica, como las bacterias, hongos, plantas, etcétera. ¿Dónde se encuentra todo esto? Nosotros tenemos todas estas cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Si no, ¿cómo se haría? El principio inteligente, comienza desde que fue creado. Nosotros todavía no tenemos esa visión, no podemos visionar todavía cómo fue creado el principio, porque ya lo dijeron ellos que nos hace faltan sentidos. Desde el átomo, que es el fluido cósmico universal, que viene, del fluido cósmico universal, porque todo se encadena desde el átomo hasta el arcángel. El principio inteligente más el principio vital, es lo que llamamos alma grupo. ¿Ustedes saben lo que es alma grupo? Los animales ya poseen alma. Los animales ya poseen alma. Pero las plantas, las bacterias,
y todos estos grupos de animales, insectos, etcétera, no poseen todavía alma, ¿ok? No está el principio inteligente en este estado muy primitivo aún, todavía no tiene ningún tipo de inteligencia, valga la redundancia. Ya en la fase animal, ya es el principio inteligente pasando por la fase animal. Entonces, ¿dónde comienza la individualización del principio inteligente? En los anfibios, donde se comienza a formar la glándula pineal. Entonces, aquí una breve reseña de lo que es la mónada celeste, que es lo que hablé anteriormente, es por donde la mónada celeste atravesó las más rudas cribas de la adaptación y la selección natural, recordemos, asimilando los valores múltiples de la organización, de la reproducción, de la memoria, del instinto, de la sensibilidad, de la percepción y de la preservación propia, penetrando así por las vías de la inteligencia más completas y laboriosas adquiridas en los rangos inaugurales de la razón. Nos vamos a pasar probablemente unos 10 minutos. Ya estoy aquí pidiendo mentalmente permiso a los mentores para pasarme unos 10 minutos. El espíritu Andrés Luis nos explica mejor diciendo que la mónada es el principio inteligente en sus primeras manifestaciones. Esto quiere decir en las primeras etapas de evolución del ser vivo, en los gérmenes sagrados de los primeros hombres, trabajadas en el transcurso de milenios por los obreros espirituales que les magnetizan. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Los minerales se atraen, ¿verdad? Estamos hablando de que en este tiempo, antes de llegar a la serie vegetal, nosotros debemos de pasar a esto para crear los automatismos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, a medida que el principio inteligente va pasando por la serie mineral, va aprendiendo lo que es la gravedad, va aprendiendo lo que es la atracción de fuerza. Por eso ahora nosotros tenemos la transmisión del pensamiento, el magnetismo, cómo nosotros magnetizamos, cómo nosotros hacemos atracción de pensamiento, cómo nosotros hacemos la ley de, ¿cómo se llama esto? La ley de atracción, muy famosa la ley de atracción. Yo no sé el que se haya leído el libro El Secreto, ¿no? Que habla mucho sobre eso. ¿Dónde aprendimos nosotros todo eso? En la primera fase del principio inteligente, en esta fase mineral. Nada se pierde, absolutamente nada se pierde. Entonces, esta es la mónada celeste. De aquí es donde se va. Entonces, ¿quiénes magnetizan todo ese tipo de valores a los minerales? Los ingenieros siderales, o sea, los espíritus superiores encargados de la evolución de los mundos. ¿Okay? En el transcurso de milenios, por los obreros espirituales que les magnetizan los valores permutándoles entre sí bajo la acción del calor interno y del frío exterior. Las mónadas se expresan en el mundo a través de la red filamentosa del protoplasma. Eso quiere decir el fluido cósmico universal, como lo queramos llamar. ¿Cuál es el origen de la inteligencia? Ya lo hemos dicho, la inteligencia universal. ¿Quién es la inteligencia universal? Dios es causa primera de todas las cosas, inteligencia suprema. Todos venimos de la misma fuente. ¿Okay? Somos chispas de la divinidad. Recordemos que somos Dios, espíritu y materia. Lo que no es materia es espíritu, y lo que no es espíritu es Dios. Los espíritus son seres distintos de la divinidad, o solo emanaciones o porciones de la divinidad llamados por esta razón hijos de Dios. Entonces Kardec está preguntando esto, porque aquí está implícito que si el origen de la inteligencia es la propia inteligencia universal, o sea, Dios, entonces esto quiere decir, dice Kardec, que somos porciones de la divinidad, y por eso nos llamamos hijos de Dios. Ahora vienen los espíritus superiores y responden, son obras suyas,
Lo mismo que cuando un hombre hace una máquina. Esta es la obra de aquel, pero no el mismo. O sea, yo soy obra de Dios, pero no soy Dios. ¿Sí me explico? Ya sabes que cuando alguien hace alguna cosa bella y útil, la llama su hija, su creación. Pues lo mismo, Dios, somos sus hijos porque somos obra suya, pero no somos Dios. ¿Ok? Eso es una aclaración. ¿Es permanente la creación de los espíritus o solo tuvo lugar en el origen de los tiempos? O sea, en aquel tiempo que nosotros todavía no estamos aptos para comprender. Los espíritus superiores dicen que es permanente, de manera que Dios nunca cesa de crear. Mi Padre y yo no paramos de trabajarlo, dijo Jesús en su evangelio. Los espíritus constituyen un mundo separado y distinto del que vemos. Sí, el de los espíritus o inteligencias incorporales, o sea, incorpóreas. Es errado decir seres que no tengan inmateriales, ¿no? Porque todo es materia, el periespíritu es materia. Recordemos que el espíritu, vamos a suponer esta lucecita que está aquí, vamos a poner un ejemplo, es el espíritu. Pero este espíritu por sí solo no puede vivir no puede entrar en la materia, necesita de este cuerpo fluídico. Y este cuerpo fluídico tiene 7 cuerpos a su vez, para que este espíritu que está aquí pueda habitar en este cuerpo fluídico. Necesitan capas y capas y capas, es como una cebolla de 7 cuerpos. Entonces, es cuando se afiniza con el cuerpo que se va a encarnar. Vamos a suponer que este es un cuerpo de carne. Entonces, este va a imantar a este hasta la edad de 7 años, que es hasta la edad de 7 años que se completa una encarnación. Hasta después de 7 años podemos decir que un espíritu ya se completó la reencarnación de ese espíritu. El principio espiritual tiene existencia propia. En los aquí ya vamos a lo que es las cosas, las ideas principales, el afianzamiento de las ideas. El principio vital, el principio espiritual tiene existencia propia, individualizado. El elemento espiritual constituye los seres llamados espíritus con E alta. Los espíritus son creados por Dios y sometidos a su voluntad. Es indiscutible que Dios es eterno, pero nada sabemos de cuándo y cómo nos creó. Lo que sí sabemos es que Dios nunca dejó de crear y que los espíritus son la individualización del principio inteligente. Ya hablamos que la individualización del principio inteligente comienza en los anfibios, cuando comienza a formarse la glándula pineal. Lo desconocido es la época y el modo de su formación. ¿Por qué? Porque todavía no nos he dado a saber. Los espíritus no son inmateriales, pobreza de nuestro lenguaje. Lo que es más exacto decir son incorpóreos. ¿Por qué? Porque no poseen un cuerpo. Porque siendo una creación de Dios, el espíritu no ha de ser algo y es en efecto materia purificada. Además, pero no tiene analogía con nosotros, siendo además tan etérea que no puede impresionar nuestros sentidos. Es lo que estaba diciendo. El espíritu es tan etérea que no puede impresionar a nuestros sentidos, o sea, nuestro cuerpo humano. Por eso necesita de otra materia más purificada, que es el perispíritu. ¿Sí? Y las conclusiones, como ya dijimos, el principio espiritual estacionó por todos los reinos desde su creación, tanto que es uno de los elementos fundamentales y constitutivos de ella. Sin embargo, se individualizó después del conocimiento de las leyes de la misma creación, de cómo ellas actúan, inclusive de atracción, cohesión y otras que existen en los primeros reinos. Incluyendo el mineral, el progreso es la ley de la naturaleza. A esa ley todos los seres de la creación
animalizados e inanimados, animados e inanimados, fueron sometidos por la bondad de Dios, que quiere que todo se engrandezca y prospere. Según Kardec, todo se encadena, desde el átomo primitivo hasta el arcángel. Y eso que Kardec comenzó con el átomo, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, fluido vital es primero que todo. Esto es Dios. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a poner aquí a Dios. Dios creó el fluido vital. El fluido vital se divide en dos. El fluido cósmico universal se divide en dos. En fluido vital, que es el principio vital inactivo, y materia y energía, que está pasiva. Cuando estos dos se juntan, fluido vital con materia, viene a crear lo que es principio vital activado, o sea, la vida. Cuando el principio inteligente se le suma, ¿de dónde viene el principio inteligente? De la fuente. La fuente es Dios. Principio inteligente, fluido cósmico universal. Cuando estos dos se juntan, crean este. Cuando el principio inteligente se junta al principio vital, es cuando empezamos a tener lo que es el libre albedrío. Cuando ya viene la individualización del individuo, que comienza, como dijimos, en el anfibio. Entonces, combinado el fluido vital, creo que me fui. Combinando estas, bueno, ya eso ya lo dije, no necesitamos repetir eso. Esto tampoco porque ya lo dije. Entonces, a partir de la extinción del principio vital, la materia se descompone en sus elementos constitutivos, oxígeno, carbono, nitrógeno. O sea, cuando nosotros morimos, lo que tenemos que nos constituye, oxígeno, carbono, nitrógeno, etcétera, todo vuelve al cosmos, todo vuelve al fluido cósmico universal, los cuales podrán componerse para formar cuerpos inertes o inorgánicos y se mantendrán dispersos hasta la formación de nuevas combinaciones. Por ejemplo, cuando un animalito muere, cuando una planta muere misma, la utilizan para abono, ¿no? Entonces, nada muere, todo se transforma. El principio espiritual tiene existencia propia, ya individualizado. El elemento espiritual constituye los seres llamados espíritus, que es lo que decíamos, que son nuestros hermanos inferiores, nuestros hermanos menores, los animalitos. Y espíritus con E alta son, por tanto, ya individualidades inteligentes. Ahí estamos ya nosotros, y los incorpóreos, o sea, los espíritus, ¿okay? Que pueblan el universo, creados por Dios, independientes de la materia. O sea, que no importa qué tipo de materia, ya sea que esté utilizando materia grosera, que es el cuerpo físico, o materia más sutil, que viene a ser perispíritu. Prescindiendo del mundo corporal, actúan sobre él y tornándose corpóreos a través de la carne, reciben estímulos, transmiten impresiones en intercambio significativo y continuo. Y eso fue todo por hoy en esta clase. Ahora quisiera, Esteban, que me ayudes ahí con las preguntas. ¿Con qué eso? Discúlpame, ¿qué? Eso. ¿Sí? No te oí, ¿qué dijiste? Sí, que si tenemos preguntas, no sé cómo estamos. Ah, bueno. ¿Hay alguna pregunta del tema? Sé que fue un tema muy extenso, pero si alguien todavía tiene preguntas o lo que sea. Aquí hay una pregunta de Dora que es pregunta, ¿uno encarna en la misma familia? Lo que yo entiendo, Dora, pues no es del tema, pero de una vez pues, te respondo. Sí cumple un deber para la formación. Acuérdate que para nosotros lo mejor es purificar el alma y mejorar el alma, ¿cierto? Y si ayuda a evolucionar, sí vuelves a reencarnar en la misma familia, pero tiene que tener un propósito. Sí. Si es necesario, La exacto, familia, ¿cierto? exactamente.
La familia carnal es solamente transitoria. Nosotros tenemos una familia universal. Hay muchas personas que no son ni siquiera de la misma familia, de la misma sangre, ni del mismo país, ni del mismo lugar, pero pertenecen a la misma familia espiritual. ¿Por qué? Por la cantidad ¿cómo se dice?, de encarnaciones que han vivido y la afinidad y sintonía que tienen como espíritu. La familia universal, la familia espiritual es la que vale para los espíritus. Encarnamos solamente donde necesitemos estar. Muy bien. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar a hacer nuestras vibraciones. No sé, Esteban, ¿quiere hacer las vibraciones o las hago yo? Yo puedo hacer las vibraciones para darte un descansito, que este fue un tema Sí. muy complejo y debes estar cansadísimo Sí. porque es mucho trabajo. Pero te agradezco mucho por tan buena preparación, por una clase tan detallada. Hiciste un trabajo muy chévere y me encantó. A mí personalmente me gustó mucho y aprendí bastante. Entonces te agradezco mucho, Marci, por tu atención y tu cariño que nos diste hoy. Ya si quieren, entonces cojan el agua y prepáranla. De pronto los invito a que cierren los ojos y así podemos enfocarnos en subir hoy las vibraciones y le pedimos la ayuda a todos nuestros mentores, a Kair Bashute, a Ignacio de Loyola, al doctor Becerra de Meneses, al maestro Jesús y a todos sus equipos espirituales que hacen su labor aquí en la tierra, que nos ayuden a magnetizar esta agua y que en ella pongan todo lo necesario para que nosotros estemos balanceados, tranquilos, estemos en paz, que podamos vivir el amor, mostrar el amor y enseñar el amor, que tanto nos inculcan para así poder hacer el cambio y ayudar a todos los necesitados, a todas las personas que están sufriendo. También quiero que nos enfoquemos hoy en las personas que están sufriendo por esta pandemia, que se recuperen rápido, por todas las familias que están siendo afectadas tanto de forma económica o de salud, por todos los seres que están sufriendo y que no saben qué hacer, que no tienen los recursos. Les deseamos consuelo, les deseamos claridad, les deseamos que puedan ayudarse a sí mismos. También rogamos para que la doctrina llegue a más almas y así podamos poco a poco ir cambiando nuestra ciudad, nuestra amada Medellín, y de ahí abriendo más y más el círculo, tanto a Colombia como a nuestros países vecinos, y que radie por todo el mundo estas vibraciones de amor, de paz y de tranquilidad. Que así sea. Así sea. No, muchas gracias a todos. Gracias por la paciencia y disculpen por un tema tan extenso. Era un tema como para 2 clases, pero bueno, eso fue lo que nos tocó. Un besito a todos y cualquier cosa, dudas, preguntas, estamos por el chat.
Siempre Y estamos vamos aquí. aclarando, exacto, vamos aclarando dudas por ahí. Y los queremos Besitos. mucho a todos y gracias por darnos esta oportunidad. ¿Ok? Chao. Chao.